Amigos, ¿qué tal? Qué gusto saludarles, muy buenas noches, bienvenidos al programa Entre Todos. Hoy estaremos hablando de los retos que tiene el IEM. ¿Sabían ustedes que hay nuevas atribuciones con estas reformas político-electorales? Bueno, pues ahora, ¿qué les toca? ¿Qué es lo que están haciendo? De esto vamos a platicar esta noche, así que bienvenidos. Bueno, y para platicar del trabajo que están llevando a cabo y de lo que van a hacer, cuál es la agenda, en qué momento están, le agradezco al maestro Saúl Mandujano Rubio, consejero electoral del IEM, que esté con nosotros aquí en esta noche. ¿Qué tal? Qué gusto saludarte. Igualmente, mucho gusto. Gracias. Bienvenido. Por la invitación. Y bueno, además te estás estrenando. Llevamos 17 días, 18 días. Siendo consejeros electorales del Estado de México. Muy bien, ahorita me platicas de tu experiencia al llegar al IEM. Por lo pronto, si te parece bien, si nos permites, y si usted también nos permite, vamos a ver un fragmento de lo que tuvimos en el programa anterior. En nuestro programa anterior platicamos con el maestro Sergio Bárcena Juárez, investigador del Instituto de Estudios Jurídicos y Sociales del Tecnológico de Monterrey, sobre el marketing político y las campañas electorales. El marketing político es un conjunto de técnicas y métodos que se usan para inducir la participación electoral y sobre todo moverla hacia cierto partido o cierta preferencia. Lo que se intenta es al votante informarlo, pero a la vez persuadirlo de por qué ha de votar por una opción y no por otra. Cuando hay esos momentos que se les llaman coyunturas electorales en donde no se sabe si el votante va hacia un lado o hacia el otro y tiene cierto nivel de volatilidad, es donde las campañas de mercadotecnia política resultan importantísimas. Porque cuando hay segmentos de la población que están indecisos, es cuando entran los mensajes de persuasión. Vamos a ver, creo yo, mucha más exposición mediática de los partidos y de los candidatos. Vamos a ver además lo que se conoce como los efectos de arrastre, que si tienes un buen candidato federal, va a arrastrarte a los candidatos locales precisamente por la concurrencia. Y creo yo que lo que más se va a estar experimentando es en las campañas, esto que se conoce como la mercadotecnia política 2.0. Va a haber, eso sí, más actividad en las redes sociales. Y también le quiero presentar este resumen de actividades. Esto es lo más importante de la semana. Los nuevos escenarios que presenta la reciente reforma en materia político-electoral abren perspectivas para que los ciudadanos mexiquenses participen en forma amplia en las diferentes etapas del proceso electoral ordinario 2014-2015, que será concurrente con el federal, por lo que el Instituto Electoral del Estado de México, en el marco de sus atribuciones, funciones y en pleno ejercicio de su autonomía, se aboca a generar las condiciones para garantizar el ejercicio de los derechos políticos y electorales de todos los actores que concurrirán en estos nuevos comicios, en aras de lograr elecciones legítimas, transparentes y participativas. A efecto de realizar una selección adecuada que considere habilidades, aptitudes, valores y conocimientos, el Instituto Electoral del Estado de México desarrolla la etapa de aplicación de entrevistas a los aspirantes a vocales, distritales y municipales para el proceso electoral a diputados locales y miembros de los ayuntamientos 2014-2015, para lo cual se han conformado 5 equipos, con los que participarán las consejeras, consejeros electorales e integrantes de la Junta General del IEM. Paralelamente a las tareas relacionadas con la organización, desarrollo y vigilancia del proceso electoral de diputados locales y miembros de los ayuntamientos 2014-2015, el Instituto Electoral del Estado de México continúa desarrollando actividades de promoción y difusión de la cultura política democrática y de vinculación con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México, UAM, por lo que en forma continua organizan el seminario permanente Partidos Políticos y Sistemas Electorales. En esta ocasión, el doctor Hugo Sáenz Arreceigor, investigador del Departamento de Relaciones Sociales de la UAM Xochimilco, impartió la conferencia magistral denominada Cultura del Goce y las Servidumbres Voluntarias.
Bueno, y Saúl, se vienen más cosas, más atribuciones nuevas, unas se dejan de hacer, algunas actividades, otras se incluyen, pero platícanos, ¿es más o es menos trabajo para el instituto? Bueno, yo creo que es un trabajo importante para el instituto porque a pesar de que es una elección concurrente y el Instituto Nacional Electoral centraliza algunas actividades como la capacitación, la fiscalización, el tema de la recepción a través de una casilla única, el instituto tiene un enorme trabajo porque debe no solo de organizar la elección de ayuntamientos y diputados, sino acompañar al INE en un sistema nacional electoral. Y es un sistema ya. Oye, ¿y cómo se le hace? Pues estamos precisamente indagando en esto. El próximo jueves tenemos una reunión con el Instituto Nacional Electoral, con el INE, para trabajar y afinar algunas relaciones que aún están por definirse. Porque esto es totalmente nuevo, es inédito, ¿no? Es la primera vez en que esto va a ocurrir de esta forma. En otros años la situación era diferente, en otras elecciones ustedes solos tendrían que estar organizando lo que se viene en 2015. Sí, recuerda, Lupita, que antes eran 32 elecciones estatales y una elección federal y cada uno respondía en su ámbito de competencia y ahora tenemos un sistema nacional electoral donde un órgano o un organismo nacional como el INE se acompaña de 32 organismos locales. Ahora necesariamente requerimos una competencia compartida y concurrente que nos obliga a participar de un sistema nacional electoral. Oye, ¿se tiene que estudiar mucho para saber qué le toca a quién? ¿Qué le toca al INE y qué le toca a ustedes, al IEM? Yo creo que el INE está en esa etapa de definir hasta dónde llegan sus atribuciones, las conoce porque están en la Constitución y en la ley, pero de cualquier manera tiene que afinar algunos alcances. Por ejemplo, en el tema de la fiscalización, el INE tiene la facultad de delegarle o no a los organismos electorales locales. Ha manifestado que lo va a centralizar, pero nosotros no podemos estar a la expectativa de que el INE decida delegarlo o no. Tenemos que hacer nuestra labor, integrar nuestra propia unidad de fiscalización, revisar el tema de las comisiones y no esperar a que el INE resuelva todo. Tenemos una parte importante. Claro. Oye, hablabas de que estas elecciones serán concurrentes y muchos de nuestros amigos de pronto con estos términos como que no le entienden muy bien. ¿Te parece bien si de regreso nos explicas de qué se trata? Claro, por supuesto. Muy bien. Sí, con mucho gusto. Vamos a una pausa y regresamos. El Instituto Electoral del Estado de México cumplió 18 años de vida institucional y seguirá trabajando con el apoyo de la ciudadanía mexiquense. Una vez más, inicia un proceso electoral para elegir diputados locales y ayuntamientos el 7 de junio de 2015. En el IEM seguimos trabajando. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Detrás de tu voto, hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx y por Uniradio 99.7 FM. Todos los miércoles a las 13 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Que no haya fraude, aparte de que sean unas elecciones limpias, que conozcamos a los candidatos, más que nada, que los candidatos se acerquen a la ciudadanía, que veamos nosotros realmente cuáles son sus propuestas. Deben de ver las necesidades más que nada de la ciudadanía para poder hacer bien las elecciones, porque
muchas veces hacen las elecciones y no toman así mucho en cuenta las necesidades de los ciudadanos. Uy, pues lograr que no haya que no intervenga otra gente y que todo sea legal. Ese es un reto muy grande. Pues aparentemente según vigilar las elecciones, ¿no? Eso es lo que han dicho, lo que se ha visto en la televisión. Tener una mejor organización, supongo, ¿no? Una mejor organización y pues que todos participen, quiero suponer, ¿no? Pues que exista más democracia. Y en la participación de todos, que nos motiven para que todos participemos con ellos. Pues que haga las cosas bien, ¿no? Que no sé, que no haya pues que no haya preferencia para uno ni otro, que haga las cosas como debe ser, nada más, simplemente es todo. Estamos de regreso y le quiero agradecer a usted por sus respuestas. Qué bueno que participa con nosotros. Y varios asuntos, Saúl, aquí bien interesantes de lo que dijo la gente. A ver, el tema de la transparencia, porque muchos piensan que todavía hay mano negra y que las cosas no se hacen de manera legal. Bueno, fíjate, Lupita, ese es un principio que acaba de incorporarse para las autoridades electorales. No estaba en la Constitución y a partir de este proceso electoral y los subsecuentes, ahora vamos a trabajar con máxima publicidad. ¿Qué significa esto? Significa que ahora nosotros tenemos que darle a la ciudadanía una información amplia, muy completa de cuál es el trabajo de las autoridades electorales, a todos los actores políticos. Recuerda que a partir de este proceso electoral se incorporan actores como candidatos independientes que antes no estaban previstos en la legislación y que ahora pueden contender por un cargo sin requerir que los postule un partido político. Entonces, la máxima publicidad nos obliga a trabajar de puertas abiertas para que la ciudadanía conozca todo lo que hacen las autoridades electorales. Mejor organización. ¿Cómo se organizan las elecciones? Tengo entendido que incluso en el Estado de México ha habido normas oficiales y que ha habido reconocimientos por la organización de las elecciones. Sí, varias de las áreas del Instituto Electoral del Estado de México cuentan con una certificación tanto nacional como internacional. Es un instituto que se mantiene sin modestia en un nivel extraordinario de organización a nivel nacional. Creo que después del Instituto Nacional Electoral tenemos una enorme responsabilidad porque tenemos el padrón electoral más grande del país a nivel local y ha progresado mucho la organización del proceso electoral en el Estado. Toda la elección está extraordinariamente vigilada. ¿Todo es legal? Sí, sin lugar a dudas. Todo es legal, todo tiene certeza. Escuché algunos comentarios ahí de dudas, pues sí, de si los resultados se respetan o no se respetan, si hay fraude. Yo creo que eso quedó en el pasado. Eso, que la gente esté tranquila. La gente debe estar tranquila, es muy difícil, es imposible llevar a cabo un fraude electoral. Muy bien, bueno, eso lo vamos a subrayar. Oye, la participación, también hablaban algunos de los amigos de la participación y algunos decían, necesitamos motivación. ¿Se necesita motivar al ciudadano cuando es una responsabilidad y también un derecho el que puedas votar para elegir a la persona que tú consideras puede gobernarte? Yo creo que sí, yo creo que es importante trabajar en una construcción de ciudadanía. Fíjate que hace unos meses apareció un informe País que revela algunos datos interesantes. En México participamos solo durante la jornada electoral, logramos índices de participación en una elección presidencial del 60%, pero viene un intermedio y nos caemos al 40%. ¿Qué es lo que va a ocurrir el próximo? Que es posiblemente 2015, lo que ocurra dentro de 10 meses. ¿No? Pero, o sea, no que baje la elección, sino que es una intermedia y esto podría darnos otros resultados. ¿Qué se necesita? ¿Motivar a la gente, decirle que es un derecho, decirle que le conviene? Yo creo que reunimos varias cosas. Una de ellas es construir en el ciudadano la confianza de que las instituciones electorales actúan correctamente, de que los partidos trabajan para formar gobierno, pero que requieren el acompañamiento ciudadano. Mientras más participe el ciudadano, menos probable es que las autoridades y los partidos se aparten del marco
de legalidad y de constitucionalidad. Oye, hablábamos de varios términos que a veces la gente no conoce muy bien. Nos dicen elecciones concurrentes, que nos quedábamos en ese asunto antes de irnos al corte, pero regreso con ello. ¿Qué significa? Bueno, significa que el día de la jornada electoral, en el Estado de México vamos a elegir diputados federales en 40 distritos, vamos a elegir diputados locales en 45 y vamos a elegir 125 ayuntamientos. Es decir, en una sola jornada electoral elegiremos cargos de elección federal y cargos de elección locales. Esa es una elección concurrente. Y si se aprobara la consulta, pues también ahí ya le entraríamos. Y si se aprobara la consulta, pues tendríamos en la misma jornada electoral que responder 4 preguntas, y es que las 4 preguntas se declaran constitucional por la Suprema Corte de Justicia. Ahí todavía estamos en veremos, ¿verdad? Estamos en el aire todavía. Oye, en el caso de la casilla única, decías hace unos momentos, mencionabas casilla única. Antes las cosas no eran así. Antes íbamos a la de enfrente y luego a la otra. Sí, recuerda que antes en la casilla había funcionarios electorales federales que recibían el voto de una elección federal como diputados, senadores y presidente de la República, y había funcionarios locales que recibían el voto de ayuntamientos, diputados y en su caso de gobernadores. Hoy tendremos una casilla donde los mismos funcionarios van a recibir el voto federal y el voto local. Es decir, la casilla tendrá un solo presidente de casilla, un solo secretario de casilla para la elección federal y nosotros tenemos un secretario, pero compartiremos la responsabilidad de la casilla única. ¿Y no va a ser más complicado para los funcionarios de casilla? Va a ser un poco más de trabajo para los funcionarios de casilla. Pero se están capacitando. Pero se están capacitando y yo creo que va a ser un extraordinario ejercicio de que ahora compartamos tanto una autoridad electoral federal, nacional como el INE, y una autoridad local como el Estado de México la recepción del voto. Creo que va por muy buen camino, se ha percibido muy bien y hay un acompañamiento decidido a que suceda correctamente. Saúl, si a ti te pagan por hacer ese trabajo y a los consejeros también, ¿por qué la ciudadanía tiene que estar al pendiente de lo que sucede antes de la jornada electoral? A ver, platícame. Creo que es un gran logro haber ciudadanizado a los órganos electorales y es una conquista irreversible, me parece, que los ciudadanos sean parte del proceso electoral, una parte fundamental. Porque ahora son tus vecinos, son tus amigos los que reciben el sufragio, son ellos quienes los cuentan, son ellos quienes llevan a las autoridades electorales el voto de miles de ciudadanos y son quizá la mayor garantía de que el proceso electoral fluye correctamente. Por eso te decía, es muy difícil suponer que se pueda cometer un fraude electoral porque son ciudadanos quienes reciben el voto y quienes lo cuentan. Y en los órganos electorales, todas las sesiones tienen la presencia de los representantes de los partidos políticos. Permanentemente estamos sesionando, pero con el acompañamiento de los partidos políticos. Es una elección extraordinariamente vigilada, muy bien cuidada. Ahora, es decir, en todo el proceso electoral siempre hay presencia de ciudadanos. En muchas etapas del proceso electoral hay presencia ciudadana. Te pongo un ejemplo. Nosotros estamos ahorita agotando un proceso de selección y designación de quienes serán los vocales de las juntas distritales y las juntas municipales en el Estado de México. En ese proceso, los partidos son testigos de todas las entrevistas. Vamos a entrevistar 1,020 aspirantes. Debo decirte que en todas las entrevistas hay representantes de los partidos políticos que legitiman el proceso de selección. ¿Y si se ponen de acuerdo? ¿Cuántas horas duran estas sesiones? Llevamos 6 días, hoy es el 6º día, comenzamos el lunes de la semana anterior, arrancamos a las 10 de la mañana, terminamos a las 3 de la tarde, entrevistamos en 5 grupos. El grupo al que yo pertenezco entrevista a 30 aspirantes todos los días, como lo hacen los demás, y tenemos que agotar las entrevistas mañana, mañana martes. ¿Ah, sí? Sí. Ah, pues mira, no sabía yo ese dato, pero interesante. Te preguntaba yo hace unos momentos, ¿tienen más o menos trabajo en el Instituto Electoral? Si se quitan algunas atribuciones, si tienen otras nuevas, ¿para ustedes qué significa esto? Yo creo que tenemos igual, o te podría decir
quizás hasta más trabajo, porque el proceso electoral no cambia sus etapas, siguen siendo las mismas etapas y el instituto se involucra en todas ellas. Estamos en la primera, que es preparar la elección, y es una etapa verdaderamente agotadora. Arrancamos el proceso electoral el 7 de octubre, llevamos varios días ya con actividad intensa, y yo la verdad es que a veces creo que el día nos queda muy corto para agotar todas las actividades que se nos vienen generando. Yo no creo que el proceso electoral le quite responsabilidad a los institutos electorales locales o haga más tenue su carga de trabajo. Creo que sigue siendo intensa, muy, muy intensa. Oye, la relación con el Instituto Nacional Electoral, ustedes en este proceso, en lo que va apenas de este inicio del proceso electoral, ¿han estado en contacto con el INE? ¿Cómo se están poniendo de acuerdo en qué le toca a cada quien? ¿Cómo lo van a hacer? Si la atribución te la dejan o no te la dejan, si te la quitan o no te la quitan. Bueno, sin la autoridad nacional, al INE le corresponden una serie de competencias que impactan definitivamente en el trabajo de los organismos electorales de los estados. Te cito un caso. El Instituto Nacional Electoral está aprobando lineamientos en materia de propaganda gubernamental, ¿no? Y nosotros no podemos ser ajeno a ese tipo de lineamientos porque aunque tenemos una responsabilidad propia de cuidar y vigilar que la propaganda política se haga de manera correcta y en términos de ley, pues finalmente estamos al pendiente de lo que el INE va marcando de pauta porque es una competencia compartida, concurrente. Tenemos cosas que ver con el propio Instituto Nacional Electoral y no nos es ajeno lo que ellos hagan, aunque la responsabilidad del Instituto Electoral del Estado es propia y no descansa en lo que haga el INE. Tenemos nuestra propia responsabilidad. Muy bien. Candidaturas independientes, la casilla única, el tema de paridad, en fin, hay muchísimas cosas nuevas que se le añaden a este proceso, pero vamos a un corte y enseguida regresamos, Saúl. Muchas gracias. Quédese con nosotros aquí Entre Todos. El Instituto Electoral del Estado de México cumplió 18 años de vida institucional y seguirá trabajando con el apoyo de la ciudadanía mexiquense. Una vez más, inicia un proceso electoral para elegir diputados locales y ayuntamientos el 7 de junio de 2015. En el IEM seguimos trabajando. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Detrás de tu voto hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx y por Uniradio 99.7 FM. Todos los miércoles a las 13 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Seguimos Entre Todos. Muchas gracias a usted que continúa con nosotros aquí, trasnochándose aquí en TV Mexiquense. Pues uno de los asuntos sin duda importantes es para los ciudadanos el tema del dinero. La lana nos interesa mucho. ¿Qué pasa con el financiamiento? Bueno, aquí se actualizó la fórmula del financiamiento. A partir del próximo año, en los estados se debe de homologar la fórmula que se utiliza a nivel federal. Te pongo un ejemplo, el Estado de México hasta 2014 calculaba el financiamiento multiplicando el 0.40% del salario mínimo por el número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral. A partir del próximo año vamos a tener que multiplicar por el 0.65% del salario, es decir... ¿Les fue bien? A los partidos. Les tenemos que dar más dinero a los partidos políticos a partir del próximo año, porque se homologa la fórmula a nivel nacional.
Aunque se parte entre los que son ahora, ¿no? Antes eran menos, ahora son 10, pero de todas maneras les tocó mucha lana. Ahora se reparte entre 10, pero el padrón electoral crece todos los años y el porcentaje ahora le sube del 0.40 al 0.65%. Es un porcentaje significativo para el próximo año. Hablábamos de las nuevas atribuciones que van a tener en el Instituto Electoral del Estado de México. ¿Cuáles son todas estas atribuciones? Habíamos dicho el asunto de la paridad, hablábamos de las candidaturas independientes, hemos hablado de acceso a medios, pero ¿nos puedes ir desglosando de todos estos puntos para que nuestros amigos del auditorio conozcan cómo se trabaja, de qué se les está hablando? Fíjate que tocaste un tema que me gustaría utilizarlo, quizá provoco algún interés mayor, es el tema de la paridad de género. Es la primera vez que en una elección los actores políticos están obligados a respetar el 50% de postulación de mujeres y el 50% de postulación de hombres a cargos de elección popular. Aunque no les guste y aunque digan que no hay mujeres preparadas. Así es. Y que conste que eso lo dije yo porque lo han comentado aquí de hecho. Pero fíjate, un tema interesante de la paridad. Se integraron 18 institutos electorales a partir del 1 de octubre de este año y en esos hay 55% de mujeres y 45% de hombres. Hoy hay más consejeras electorales que consejeros electorales. Es decir, desde ahí empieza el tema de la paridad. De género. Para ser congruentes, ¿no? Claro. La autoridad electoral está ya respetando la paridad de género en el ámbito administrativo. Quizá no pueda decir lo mismo del ámbito jurisdiccional todavía, pero sí del ámbito administrativo. Y los partidos no deben simular la postulación. Es un tema relevante. Recordarás que ha habido casos, Lupita, de partidos que postulan mujeres solo para cubrir la cuota y luego las separaban del cargo para que su lugar lo ocupara el suplente, que era un hombre. Me acuerdo del famoso caso de las Juanitas, ¿no? Que fue un parteaguas ahí en el Tribunal Electoral. Claro, ahora ya las fórmulas deben estar compuestas de un solo género. Una mujer propietaria con una mujer suplente y un hombre propietario con un hombre suplente. Pero para evitar la simulación, ahora deben de postular incluso en distritos con un comportamiento electoral ganador. Te pongo el dato. A las mujeres las podrían postular para cumplir la cuota del 50% en distritos o municipios que nunca ha ganado un partido político. Y te decía el partido, cumplo la cuota, te postulo mujeres, sí, pero en un distrito que sabes que no van a ganar. Pero ya estoy cumpliendo. Pero ya estoy cumpliendo. Ahora, para evitar la simulación, el instituto debe estar muy al pendiente de que postules mujeres en distritos ganadores, en distritos con un comportamiento anterior, donde sí has tenido triunfos electorales. O sea, cambia de manera radical. Y esto, ¿sabes qué? Se me hace sumamente importante porque primero es como una regla, una obligación, pero la tendencia es que esto se haga como más universal, más general, como ocurre en otros países, ¿no? Que no necesitamos imponer porcentajes para que sea, para que haya equidad. Si son medidas temporales, esas famosas acciones afirmativas que tratan de provocar un cambio, deben tener un tiempo determinado y luego aprender la lección y retirarlas. Pero aprovecho y te digo, en el Estado de México tenemos ahorita un porcentaje muy desigual de diputadas. Solo 13 diputadas locales, 62 hombres diputados locales. Solo 14 presidentas municipales en el Estado de México, 111 hombres presidentes municipales. Ojalá que el próximo año, si me invitas, te diga, Lupita, tenemos 50% de presidentas municipales, 62, y tenemos la mitad de diputadas locales, 33 para decir. Eso me daría muchísimo gusto. Oye, en el caso de las candidaturas independientes, ¿ahí cómo funciona la cosa? Fíjate que es un tema importante porque los candidatos independientes van a poder aspirar a un cargo de elección sin requerir la postulación de un partido político. Hay una serie de requisitos que establece nuestra legislación. Uno de ellos es contar con respaldo ciudadano, que me parece que es saludable que los candidatos acrediten tener un apoyo ciudadano para poder contender por un cargo de elección. Puede parecer exagerado, porque para contender en el Estado de México, el apoyo ciudadano es del 3%.
Es decir, cualquier candidato, uno que quiera aspirar a una diputación local, deberá comprobarle al Instituto Electoral del Estado de México que lo apoya el 3% del padrón del distrito electoral en el que él pretende contender. Pero dicen que, bueno, si en realidad tiene el jale para hacer esto, pues no va a tener mayor problema, ¿no? Aunque hay quienes han criticado que, pues a veces esto será muy difícil. Hay gente que considera que es un requisito excesivo porque dirán, oye, pero al partido político que tiene estructura le pides menos apoyo ciudadano para constituirse en partido político. Me voy un poco al ámbito federal. Para ser un partido político nacional, requieres comprobar el apoyo del 0.26% de la lista nominal, es decir, un poco más de 250,000 ciudadanos. Para ser candidato a la presidencia de la República vas a requerir 800,000 ciudadanos de respaldo, es decir, es para muchos desproporcionado, puede parecer desproporcionado. Que la vara está muy alta, ¿no? Está muy alta la vara para ser candidatos independientes, pero vámonos al ejemplo de municipios con una población muy limitada, con una lista nominal reducida. Allí el 3% no suena tan exagerado. Claro, ¿no? Claro. Oye, y en el caso de los candidatos independientes, ¿ellos cómo reciben el dinero? Los partidos políticos, ya nos decías tú, el pastel se hizo más grande, les va a tocar una buena rebanada, pero ¿cómo los candidatos independientes reciben el dinero o cómo se financian o qué pasa? Fíjate que es un tema muy polémico porque hay entidades federativas donde solo puede haber un candidato independiente, es decir, los aspirantes se eliminan entre sí y solo uno puede obtener el registro como candidato independiente. O sea, no podemos registrarnos todos como candidatos independientes. En algunas entidades tienes que entrar a una eliminación previa, digamos en una etapa de precampaña, y solo se registra uno. Pero hay otros estados, como el nuestro, en donde puede haber varios candidatos independientes para el mismo cargo de elección. ¿Cómo se reparte? Hay una bolsa de financiamiento público donde el 30% se distribuye de manera paritaria entre 10 partidos políticos. Bueno, ahora tendremos que sumarle a esa bolsa del 30% una fracción para los candidatos independientes. Es decir, recibirán el financiamiento como si fueran un partido político, pero se reparte entre todos los que logren la candidatura independiente. Ah, pues qué bueno, porque muchos no sabíamos cómo se iba a hacer eso. Y también me interesa que nos expliques el acceso a medios. Es un tema relevante también porque se cambió la fórmula del acceso a medios y hoy los partidos van a tener más espacio de acceso a medios. No sé si es una buena o mala noticia porque nos van a spotizar ya teníamos, ¿no? El tema ya bastante complicado. Nos van a spotizar la elección. Ahora, si en el 2012 recibimos un poco más de 40 millones de spots, bueno, pues a lo mejor no les tengo una grata noticia, pero seguiremos recibiendo una enorme cantidad de spots porque no cambió la forma de acceder. O sea, cambia el tiempo asignado a los partidos, les daremos más tiempo, sobre todo en periodos de precampañas. ¿Y los spots siguen siendo políticos de 30 segundos? De 30 segundos. Ajá, para todos. Para todos. El mismo tiempo. Así es. Pero vamos a tener más. Se eliminan los programas de 5 minutos, de manera que ahora vamos a darle el mismo tiempo, pero a través de spots. Habrá que... Oye, ¿dónde van a meter todo esto? ¿Dónde va a caber? ¿Van a quitar todos los programas o qué va a pasar? El problema, ¿sabes cuál es, Lupita? Que los partidos deben aprovechar muy bien esos 30 segundos para mandar un buen mensaje a la ciudadanía. Porque si me preguntaras a mí, oye, ¿recuerdas un spot en particular de las campañas del 2012? Difícilmente te podría decir un spot que me haya impactado y que haya recordado por más tiempo. Son muy mediáticos los spots. Creo que ahí los partidos tienen un reto de creatividad. Y si me preguntaras a mí, yo te diría que la gente estaba hasta el gorro de los spots que se escuchaban a cada momento y opinan que tampoco se les queda grabado absolutamente nada. Entonces, ahí de todas formas tendrán ese reto ellos, ¿no? Tú tuviste un programa la semana pasada sobre el marketing político. Así es. Y hablaban acerca de cómo entusiasmar al electorado, ¿no? Y de qué manera un candidato puede promover el voto y resultar atractivo. A mí los spots me dejan muchas dudas porque parece que los candidatos son mercancía y nos los ofrecen como si fuera un producto, ¿no? Yo creo que es algo más que eso y quizá la manera en que diseñan el spot
alienta o sea, el poco. mensaje creo que no es adecuado. importante. Pero entonces, aquí el asunto es que ustedes como IEM, como Instituto Electoral del Estado de México, van a tener que hacer este ajuste y que a todos les toque parejito. Nada más, o sea, no se trata de beneficiar a unos y a otros no. Recuerda que es una actividad que está reservada al Instituto Nacional Electoral. El INE es la única autoridad. Ellos son los que distribuyen. En materia de radio y televisión. Nosotros le vamos a mandar al INE, de acuerdo con la legislación del Estado, cuál es la prerrogativa a la que tienen acceso los partidos. Sí. Y el INE es el que va a decidir la pauta para que se transmitan esos spots en las estaciones de radio, los canales de televisión. Y ahora también hay televisión restringida, de manera que aquellos que la ven por cable, pues tendrán también ahora que soportar los spots de los partidos políticos, ¿no? Oye, ¿y quién va a revisar que efectivamente se pase en todos estos spots? ¿El INE o ustedes? El INE, pero nosotros tenemos una unidad técnica, también una comisión que se encarga de monitorear el cumplimiento de los spots, porque nosotros también tenemos que vigilar que las estaciones de radio y los canales de televisión le den cumplimiento a la pauta que el INE ha señalado, pero que tenemos parte nosotros de responsabilidad en vigilar. De hecho, la comisión que me toca integrar, que es la Comisión de Acceso a Medios, Propaganda y Difusión, se encarga de monitorear esos temas. Muy bien. Vamos a los contextos y regresamos. Desde mi perspectiva serían dos fundamentalmente. Primero hablaríamos de la igualdad. La igualdad nos referimos a que nosotros reconocemos que en México tenemos una igualdad jurídica. Sin embargo, en la práctica nos falta que se nos puedan dar a todos y a todos los mexicanos condiciones estructurales de igualdad. ¿A qué me refiero? A que todos tengamos la oportunidad de empleo, de educación, de salud, de mejorar nuestro bienestar social. A eso me estoy refiriendo. Y a la disminución de injusticias sociales. Estamos hablando que en México existen más de 40 millones en pobreza extrema. Entonces, a eso me refiero. A que se dé una disminución de la pobreza y también la posibilidad de tener mejores condiciones de vida. Por el otro lado, hablemos de la participación ciudadana. ¿A qué me refiero? Pues a la construcción de una cultura política que permita reconocer la importancia y que todos reconozcamos esta importancia, los y las mexicanos, para poder participar en los procesos electorales. Que se reconozca esta importancia, pero además que se dé la oportunidad a grupos, a otros grupos, como los indígenas, discapacitados y en cuestiones de género también. Entonces, ahí estaríamos hablando de la participación política y de su construcción, de una nueva construcción política. Y también a aquellas personas que se dedican a participar en estos ámbitos, en los procesos electorales, ¿no? Como los partidos políticos y los políticos, para que realmente sepan la importancia de sus cargos y que trabajen en beneficio de la nación y no solamente que trabajen en beneficio de algunas élites o de ideales particulares o en su caso de algunos partidos políticos. De ahí podríamos yo cerrar que estas serían mis dos condiciones que yo considero que son las más importantes para lograr este fortalecimiento democrático. El Instituto Electoral del Estado de México cumplió 18 años de vida institucional y seguirá trabajando con el apoyo de la ciudadanía mexiquense. Una vez más, inicia un proceso electoral para elegir diputados locales y ayuntamientos el 7 de junio de 2015. En el IEM seguimos trabajando. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Detrás de tu voto hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx y por Uniradio 99.7 FM.
Todos los miércoles a las 13 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Pues lo que debe ser es limpias y transparentes, que se vean como lo que supuestamente anuncian que debe ser transparente. Podría ser que siga manteniendo la honestidad, ¿verdad? Para que los votantes los ciudadanos vayan a votar. Pues campañas más honestas, ¿no? Sería lo mejor. Respalden a los candidatos y se comprometan a que los actos ilícitos que cometan cada uno de los candidatos, ellos se hagan responsables, porque pues los colocan como candidatos, salen electos y al rato no se hacen cargo de los malos actos o manejos que tengan. Que es parte de lo que deben de hacer estas gentes, porque pues de qué sirve votar por X partido que pone X candidato si al rato no se hacen cargo de sus actos. Y a mi criterio es poner más vigilancia. Pues eso sería todo, nada más vigilancia y cuidar que no haya tranzas. Pues más que nada hacer que todos estemos en regla con nuestra credencial de elector para poder votar, ¿no? Y elegir a nuestro mejor candidato. Pues la transparencia, ¿no? Es una de las prioridades, la transparencia y pues que sea honesto, que la elección sea honesta, no nada más por dedazo. Pues yo considero que está muy bien lo que está haciendo, ¿no? Porque todo lo está manejando a su debido tiempo y está poniendo ahora sí que las cosas como deben de ser, más estrictamente como antes lo habían trabajado. Pues todavía no sabría decirle porque no lo hemos visto cómo van a trabajar. Nos ofrecen de una forma y terminan de otra. Estamos de regreso, muchas gracias a usted que continúa con nosotros y no nos vayan a decir una cosa y nos salgan con otra. ¿Cómo ves, Saúl? Pues sí, estoy viendo la percepción ciudadana, ¿no? Pero yo creo que hay elementos para que la ciudadanía esté tranquila. El proceso electoral va caminando muy bien. Transparencia y honestidad es lo que escuchaba una y otra vez de las personas entrevistadas, no nada más en esta, sino en las diferentes cápsulas que hemos visto. Me interesa mucho saber las causas de nulidad, porque aquí la gente siempre está atenta de quién ganó, quién no ganó, el que no gana se enoja, en fin, ¿cómo le vamos a hacer para que efectivamente la gente sepa que el que ganó es al que le correspondía? Fíjate que se incorporaron, lo hicieron los legisladores, diferentes causales de nulidad que no estaban contempladas anteriormente. Por ejemplo, el rebase en el tope de gastos de campaña. Si el candidato ganador o el partido ganador rebasa el tope de campaña en un 5% y la diferencia entre el primero y el segundo lugar es menor al 5%, podría darse un caso de nulidad de la elección. También sería nula la elección si en la campaña del candidato ganador se utilizan recursos públicos o incluso recursos de procedencia ilícita, que es un tema muy delicado. Lo que me llama la atención, que veía en estas intervenciones de los ciudadanos, es que se ha fomentado una desconfianza en el resultado electoral, quizá, Lupita, por esta falta de aceptación de la derrota. El que pierde normalmente impugna. Sí. Y casi siempre buscamos el pretexto para no aceptar la derrota. Creo que es un problema serio que debemos tratar de evitar. Y a los institutos electorales y a los tribunales electorales no les toca tomar la decisión de por quién votan, pero sí respetar el sufragio y hacerlo valer con la mejor actuación posible y con la máxima publicidad a la que hace rato te referiste. De hecho, este asunto de la derrota nos ha llevado a donde estamos ahora, ¿no? En materia de reforma político-electoral y todas estas nuevas atribuciones y todos estos nuevos cambios. Yo creo que tienes mucha razón. Nuevamente, el que pierde la elección está inconforme con el marco normativo y sugiere ajustar el marco normativo, y me parece
un mal síntoma que las reformas electorales vengan de parte de los que no ganaron la elección. Creo que el mensaje que mandamos no es el más adecuado. Incrementar las causales de nulidad no necesariamente garantizan que haya un resultado incuestionado, porque van a seguir habiendo impugnaciones. Claro. Nos imaginamos. Un asunto que tomabas, que mencionabas, lo mencionaste muy rápido, pero quisiera detenernos un poquito en ello. Ahora que está toda la situación en el país, que se habla de que hay candidatos que han llegado, gente que nos está gobernando, que tiene relaciones con el crimen organizado. ¿Cómo podemos evitar esto? Es un tema muy complicado, muy delicado. En este fin de semana había inquietudes ya incluso de dirigentes nacionales de partidos políticos que llegan a sugerir que una instancia de inteligencia a nivel nacional puede investigar a los candidatos. Sí. Fíjate que la Suprema Corte de Justicia declaró hace unos días que es inconstitucional pedirle a los candidatos certificados de antecedentes no penales. O sea, la Corte estima que esto vulneraría un derecho fundamental. Es cierto que no se puede requerir que los candidatos acrediten carecer de antecedentes penales, pero creo que es una responsabilidad de los partidos y de las autoridades blindar el proceso. Te digo la parte que le toca a los institutos electorales. En el área de fiscalización se ha avanzado notablemente para que los que puedan ser candidatos independientes registren cualquier ingreso que sea utilizado para su campaña o su precampaña. Todo lo tienen que registrar y está monitoreado con extraordinaria exactitud. Me parece que en la parte administrativa se ha avanzado para blindar en lo posible la llegada de recursos de procedencia ilícita a los candidatos. No te puedo asegurar que no suceda, pero sí te puedo asegurar que se está trabajando para que se evite en la mayor medida de lo posible. ¿Cómo vamos en los tiempos? Empieza ya el 7 de octubre este ciclo de elección 2014-2015. ¿Cómo vamos en los tiempos? ¿En qué momento vamos? ¿Va todo funcionando bien? Fíjate que aquí va mi reconocimiento a los servidores públicos del Instituto Electoral del Estado de México, porque aunque los consejeros nos incorporamos a partir del 1 de octubre, y el 7 de octubre, como lo destacas, arrancó el proceso electoral, ellos vienen trabajando con un ritmo extraordinario desde hace varios meses. ¿En qué estamos? Estamos integrando los órganos electorales desconcentrados, es decir, las juntas municipales, las juntas distritales y próximamente los consejos distritales y consejos municipales. Estamos a punto de concluir la etapa de integración de las juntas y vamos a entrar ya a la integración de los consejos. Vamos muy bien. Recuerda que el calendario electoral no permite desfasamiento. No se pueden modificar las fechas del calendario electoral. Vamos a votar el 7 de junio y tenemos que llegar extraordinariamente bien preparados. Si no puedes decir, ay, perdón, aguántenme 2 días, ¿no? No podemos mover la jornada electoral. Ese día comienza y debemos llegar bastante bien organizados. ¿Cuál dirías, Saúl, que es el reto o cuáles son los retos que tiene el Instituto Electoral del Estado de México? Quizá un primer reto compartido con los actores políticos es devolverle al ciudadano la confianza en el proceso electoral. Veo con cierta preocupación las cápsulas que hemos estado revisando ahorita. Sí. Y adviertes que el ciudadano todavía tiene un importante rasgo de desconfianza, ¿no? Yo creo que el resultado electoral revelará realmente quién ganó la elección. Es imposible que haya fraude, pero ese ciudadano tal vez no lo crea pertinente, no lo crea conveniente. Bueno, pues tendrán una herramienta en el futuro que va a ser la reelección de diputados y de presidentes municipales. Habrá que castigar a aquel diputado o presidente municipal que no cumplió sus promesas de campaña. Creo que el principal reto es fortalecer la confianza ciudadana en la democracia, porque créeme, Lupita, sinceramente sigo pensando que es la mejor forma de gobierno. Te quisiera preguntar, ¿quién encarece la democracia? ¿Los que no votan? ¿Los que no participan? Los que no participan y los que desconfían en el proceso. Y aquí en parte es la apatía ciudadana. Ojalá votar el 100% de los ciudadanos, porque cuesta lo mismo que voten los 10
o los 11 millones de mexiquenses a que voten 5 o que voten 4. Y cuesta muchísimo, ¿no? Y nos cuesta mucho dinero. Oye, ¿cómo va el asunto de la credencialización y todo esto? ¿También va bien? Va bien, el INE ha decidido ampliar, recuerda que es una atribución del Instituto Nacional Electoral. Nosotros, bueno, seremos de alguna manera aliados del INE para buscar la credencialización. Va bien, terminar el próximo año porque como tenemos jornada electoral, deben de actualizar su credencial de elector los del 03, 09 para que puedan votar en la próxima elección del 7 de junio. Va bien, pero todavía hay más de un poquito, cerca de 500,000 de ciudadanos que no ha actualizado su credencial de elector. Entonces ahí también hay otro que reto, ¿no? Mucho el proyecto. Hay otro reto. Hay otro reto. ¿Por qué la gente tendría que estar interesada en cada una de las partes de este proceso electoral? Si decías tú al principio de nuestra conversación, lo más importante para la gente es termina y empieza a las 8 de la mañana y a las 6 de la tarde termina con la jornada electoral. Pero para llegar a la jornada electoral, durante una etapa previa, que es la preparación de la elección, suceden una enorme cantidad de situaciones en las que el ciudadano debe de estar inmerso. Te pongo un caso. Si yo sé que un partido político abre un proceso interno de selección y va a postular a un candidato del que yo conozco que tiene nexos con la delincuencia organizada, creo que mi deber podría ser señalar esa posible vinculación. No se vale que después los partidos ofrezcan disculpa de que se equivocaron en postular al candidato. Creo que el ciudadano debe estar muy al pendiente de quiénes son los aspirantes a una candidatura, luego quiénes son los candidatos y vigilar desde la preparación de la elección a quienes les vamos a dar el voto ciudadano. Oye, ¿qué más viene en la agenda? ¿Qué es lo que sigue? Vienen muchas cosas en la agenda. Viene, por ejemplo, un tema que se me viene a la mente pronto es, arrancamos el proceso electoral el 7 de octubre, integramos órganos electorales, viene cuidar la separación, por ejemplo, de los servidores públicos, de los cargos que ocupan, que quieran aspirar a una diputación, a una presidencia municipal. Hay que cuidar la parte administrativa que nos toca, la elegibilidad de los candidatos. Es un tema importante que sucederá hasta el próximo año, pero bueno, desde ahorita tenemos que ir anticipando de qué manera lo haremos correctamente. Nos decías que, bueno, te estás estrenando en este cargo o en este encargo que tienes poco tiempo. ¿Cómo encuentras al instituto? Muy bien. Yo creo que mejor de lo que uno esperaba, porque tal vez no lo conocíamos lo suficiente. Es un instituto que trabaja con una estructura muy sólida, con servidores públicos profesionales muy comprometidos. Tengo 18 días de conocerlos y ahora tengo una extraordinaria imagen de ellos, mucho mejor de la que yo suponía antes de llegar al Instituto Electoral. Hablábamos de los retos del instituto, pero el reto personal, antes de irnos. Sacar una muy buena elección. Me da mucha confianza la manera en que se integra el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México. Llevamos ya alrededor de 7 sesiones, todas muy bien, y mis compañeros traen el mismo compromiso que tengo yo de hacer una extraordinaria labor y sacar un proceso electoral ejemplar. El Estado de México lleva varios procesos de extraordinario nivel. Este va a ser el mejor de los que ha tenido. Saúl, un placer poder platicar contigo aquí entre todos. Muchas gracias. Lupita, gracias a ti por la invitación. Me sentí como en casa. Muy amable. Muchas gracias. Y muchas gracias también a usted que nos ha acompañado. Que tenga muy buena noche, muy feliz semana, que la pase usted muy bien y nos vemos la próxima.